En esta fría mañana de domingo vamos a sentarnos a los pies de nuestro Señor y considerar los textos de la palabra, como dije anteriormente, de los versículos 22 al 25. No siempre cuando uno le coloca un título a un mensaje, este título a veces hace justicia al contenido del mensaje. No siempre. Pero en esta mañana le coloqué un pequeño título que viene de la propia Escritura, ¿ya? Que se encuentra en el versículo 22, cuando el Señor dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Entonces tomé esta palabra: no tienen excusa. Los pecadores, al oír la palabra de Dios, no tienen excusa. No hay excusa para rechazar la voz de Dios, los mandamientos y las demandas de Dios. La explicación que el hombre dé a Dios en el día del juicio final no tendrá ningún peso, porque nadie tiene excusa. El propio apóstol Pablo, cuando le escribe su carta a los romanos, dice que los pecadores se rebelaron, cada uno hace lo que bien entiende, pero Dios nunca quedó sin testimonio. Dios siempre reveló su verdad, de tal manera que no tienen excusa. En el contexto donde nosotros estamos en este momento, es el jueves en la noche, un día antes, a pocas horas de que Jesús sea preso, luego juzgado y condenado. Estas palabras que Jesús emitió aquí a sus discípulos, que es una instrucción directa hacia sus discípulos, lo más probable que ocurrieron en el jardín del Getsemaní, estando Jesús probablemente en pie, comunicándole estas verdades que encontramos hasta del capítulo 13 en adelante, hasta el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Son instrucciones directas hacia sus discípulos. El ministerio de Jesús ya no es público. El ministerio de Jesús ahora se está desarrollando en dirección hacia sus discípulos. Y en el contexto que estamos, Jesús los alerta y los advierte de que que la vida cristiana no es una vida color de rosa, que nosotros vamos a vivir de victoria en victoria, en riqueza, nunca nos vamos a enfermar y que siempre vamos a ser reconocidos y aplaudidos por el mundo como unas personas que realmente, personas de bien, de luz y que le hacen bien a la sociedad. Jesús advirtió a sus discípulos que mientras nosotros estemos en este lado de la eternidad, de la gloria, nosotros seremos aborrecidos y rechazados por causa del nombre del Señor. Y la lógica que utiliza nuestro Señor es que si a mí me aborrecieron, porque me aborrecieron, si a mí me aborrecieron, a vosotros también os aborrecerán, también. Es una advertencia para nuestro Señor, para que nadie diga después: no, a mí nunca me dijeron nada, yo pensé que todo iba a ser muy lindo y ahora empecé a caminar el Evangelio y todo parece que es contra mí, críticas, burlas, bullying, rechazo, gente se alejó de mí, perdí amigos por causa de la fe, como lo hace el Señor flexible en la obra de John Bunyan, El Peregrino, cuando él dice: yo pensaba que todo era pura alegría, puro gozo, que el cielo se viviría aquí en la tierra. Y no era así. Él cayó en un pantano del desespero y él decidió volver a la ciudad de destrucción. Para que esto no ocurra, entonces Jesús advierte a sus discípulos: en el mundo seremos aborrecidos, seremos rechazados. Así que no se asuste tampoco usted, ni se espante cuando a veces encontramos adversidades por causa de nuestra fe. Porque nuestra fe, ella entra en conflicto con el sistema corrupto que gobierna este mundo. La mentalidad del mundo es opuesta al Evangelio.
todos los principios de la palabra de Dios van contra lo que se enseña hoy afuera en el mundo, lo que siempre se ha enseñado en la sociedad, porque la sociedad siempre ha sido la misma. Siempre. La reacción del mundo siempre será esa. Y luego Jesús, ya entramos en el texto, versículo 22, dice así: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Debe entenderse esto, no es que si Él no hubiese venido, ellos no tendrían ningún tipo de pecado. O sea, no se les aumentaría la culpa que ahora tienen. Pero como yo vine y si he dado testimonio y ellos rechazaron el Evangelio, se les aumenta la culpa que ellos tienen. Pero ahora, dice Jesús, no tienen excusa por su pecado. Es impresionante, impresiona estas verdades realmente muy profundas de la palabra de Dios. Personas, seres humanos como nosotros, que vivieron en ese tiempo en Israel, tuvieron la oportunidad y el privilegio, según lo que dice Jesús aquí, de oír la voz de Jesús, de oír sus enseñanzas, de ver sus milagros y no creer, y no entregarse, y no rendirse al Salvador. Es un consuelo de cierta forma también indirecto para nosotros, los predicadores, que si la gente no se convirtió a veces oyendo al maestro, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde quedamos nosotros? Debemos dar gracias a Dios porque no nos apedrean. Pero esa es la lógica que utiliza nuestro Señor. Hay personas, entonces este es el primer punto, hay un grupo de personas, nos presenta nuestro texto, personas que oyeron a Cristo. Oyeron a Cristo y no creyeron. Y estos, dice el texto, no tienen excusa. O sea, no tienen excusa, ¿por qué? ¿A qué se refiere eso que no tienen excusa? Está implícita la idea que después de esta vida viene otra y que un día tendremos que dar cuentas a Dios y tendremos que presentarnos delante de Dios a lo que la Biblia llama de juicio final. Le guste o no le guste, crea o no crea, esté preparado o no esté preparado, todos debemos un día presentarnos delante de Dios. Y algunos que se presenten delante de Dios van a tener que dar cuentas a Dios cómo reaccionaron cuando aquí en este mundo se les presentó el Evangelio. Algunos serán aprobados porque creyeron, abandonaron sus pecados y se entregaron a Dios y vivieron para la gloria de Dios. A esas personas, dice la Biblia, las siguientes palabras están preparadas para ellos, para los que creyeron, los que se arrepintieron y creyeron. Venid, entrad, venid benditos de mi Padre, entrad al gozo eterno, que está preparado para vosotros antes de la fundación del mundo. Pero va a haber otro grupo que llegará en el juicio final y no van a estar preparados, porque vivieron en este mundo en pecado y en transgresión. Vivieron dándole la espalda a Dios. Dios siempre fue una especie de un amuleto. Voy a salir, voy a hacer un examen, me voy a operar, pero me encomiendo al de arriba. Me encomiendo, pero nada más que eso. Pero de compromiso, de obediencia y sumisión a las demandas del Evangelio, nada. Vivieron sus vidas según sus placeres, según su propia voluntad. No se arrepintieron de sus pecados. Y cuando comparezcan estas personas, este grupo de personas, delante de Dios, van a decir, es que era pobre, es que el pastor, no creí por el pastor. No creí porque el hermano no hablaba bien el español. No creí porque el lugar donde se reunían era muy pobre, hacía mucho frío, hacía mucho calor.
Yo estaba muy ocupado. Yo tenía mucho trabajo que hacer. Yo tenía muchas cosas que hacer. Y ante esas explicaciones vendrá la voz celestial que dirá, ustedes no tienen excusa. Porque a ustedes se les presentó el Evangelio, pero ustedes amaron más la gloria de este mundo que las cosas de Dios. J.C. Riley, cuando comenta este texto, dice, él es claro, dice así: la mala utilización de los privilegios espirituales intensifica la culpa y torna más grave la condenación del hombre. O sea, aquí tenemos un principio, espantoso. Hay personas que gozan de tremendos privilegios espirituales, Sin embargo, no obtienen ningún beneficio espiritual. No obtienen. Hay personas, por ejemplo, que tienen a sus padres que son cristianos en sus casas, en sus hogares. ¿Y qué disculpa van a presentar un día? No, es que yo nunca vi lo que el Evangelio hizo en una persona. Ahí va a estar tu padre, ahí va a estar tu madre, ahí van a estar tus hermanos, ahí va a estar tu vecino. Ahí van a estar todas las personas que Dios puso en tu camino para que tú pudieras arrepentirte y creer en Dios. Los privilegios espirituales, dice Riley, en cierto sentido son un peligro. ¿Por qué? Porque si no sirven para llevarnos al cielo, de seguro servirán para llevarnos a las profundidades del infierno. O sea, una persona que escucha el Evangelio aquí no tiene ninguna disculpa en el día final. Nosotros somos personas transitorias. Nosotros estamos de paso. Hemos visto durante la semana personas del mundo del espectáculo que han fallecido así, de una. No tenían problemas de salud, no tenían nada. La muerte anda suelta. La muerte anda por las calles, por todas partes. Y el rey David dijo que él dijo así: entre mí y la muerte hay solamente un paso. O sea, la muerte siempre está atrás de uno, siempre. Y uno siempre piensa, no, le toca al otro. Yo soy muy joven, yo tengo proyectos, yo todavía no me he casado, yo tengo hijos pequeños que educar. No, yo no voy a morir todavía. Y la palabra dice: necio, esta noche vienen por tu alma. Los jóvenes, ¿hay niños que mueren? Mueren. Jóvenes en pleno vigor mueren. Personas que se mataron estudiando medicina, 2, 3 años después de ejerciendo, murieron. La muerte está ahí. Sin embargo, algunos que han sido cercados por la luz del Evangelio no obtienen ningún beneficio. Y la condenación se torna aún más severa. Más severa de una persona como un indio que nunca escuchó hablar del Evangelio, nunca siquiera llegó la verdad, las escrituras sagradas, nunca supo que había una Biblia. La condenación para ese tipo de personas será diferente de personas que conocían, que oyeron todas las enseñanzas de Jesús y no reaccionaron. Nosotros, como dije anteriormente, estamos de paso. Nosotros, échele 50 años. A lo que usted tiene hoy, colóquele 50 años. ¿Dónde estaremos? Pero después de esta vida viene la otra, la vida eterna. La vida eterna con Cristo Jesús para aquellos que se arrepintieron, porque eso es verdad. Pero también tenemos la condenación eterna para aquellos que oyeron el mensaje y no reaccionaron. Dijeron: hoy no. Hoy tengo que ir a probar los bueyes. Hoy tengo un casamiento. Hoy estoy muy ocupado. Hoy no puedo. Mañana. Y el mañana es del diablo. Por eso la palabra nos dice: hoy. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba.
como en el desierto. Hoy es el día de la salvación. Jesús le dijo a Zaqueo, baja de ahí. ¿Por qué? Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hoy, el hoy es de Dios. El mañana es del diablo. ¿Cuántas personas han tenido tremendos privilegios espirituales? Este grupo de personas, que en este caso eran los fariseos, los judíos, los fariseos, estas personas escucharon a Jesús, vieron su persona. Imagínense usted qué privilegio. Si las personas que han ido a Israel y las que todavía no han ido y pretenden ir, se emocionan, lloran, piensan así, llegan a aquella tierra, pensar que un día el Rey de Reyes, el Señor de Señores, estuvo aquí en esta tierra, y se conmueven, lloran, solo de ir a la Tierra Santa. Imagínese usted haber visto a Jesús, haber oído el tono de su voz, de haber escuchado sus palabras y no haber reaccionado. ¿Cuántas personas han tenido tremendos privilegios espirituales y no han obtenido ningún privilegio? Y esto es en toda la historia de la humanidad. ¿Recuerda usted a la mujer de Lot? Nos dice la palabra, acordaos de la mujer de Lot. ¿Quién era la mujer de Lot? La mujer de Lot era sobrina de Abraham. Y ella no vio a Abraham, el padre de la fe, el hombre que fue considerado amigo de Dios, que caminaba con Dios, que es el mayor de todos los patriarcas. ¿No vio a esta mujer? Sin embargo, cuando ellos salieron de la ciudad de Sodoma y de Gomorra, que estaba siendo destruida, y el ángel dijo, no miréis hacia atrás, ella fue y miró. Y dice la Biblia, y se convirtió en una estatua de sal. ¿Pero por qué ella miró hacia atrás? ¿Por qué ella no creyó a lo que dijo el ángel? ¿Por qué? ¿Por qué se dio vuelta para mirar hacia la destrucción? Porque su corazón, sus intereses, sus gustos, sus cosas que ella amaba, estaban todas en Sodoma y en Gomorra. La comadre y el compadre, todos los compañeros de la fiesta, de la farra, de todo lo que es inmoralidad, estaban todos allá. Por eso que ella se da vuelta y mira aquella ciudad. Y ahí el evangelista Lucas dice, acordaos de la mujer de Lot. Estuvo tan cerca, y la Biblia dice que Lot, sobrino de Abraham, era piadoso. Era piadoso, y Pedro lo dice, él afligía su alma. Todos los días, por el pecado de la ciudad, afligía su alma. La mujer no obtuvo ningún beneficio. La mujer de Job, ningún privilegio, por lo menos que nosotros vemos. Y cuando Job se enfermó, ¿qué le dijo? Tú aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Y qué decir de Judas Iscariote? Que fue llamado por Jesús, que conoció a Jesús, que anduvo con Jesús durante los 3 años de su ministerio. Que incluso dice la Biblia que los 12 recibieron poder para expulsar demonios y para predicar, y termina fuera. Este sí probablemente va a bajar al quinto de los infiernos, porque tuvo el privilegio que millones de millones no han tenido. Por eso Jesús dijo, alegraos, porque muchos anhelarán ver lo que vosotros veis y no pueden. Ustedes tienen el gran privilegio de verme, de oírme, pero ustedes no van a obtener ningún beneficio. Demas, ¿qué decir de Demas? Compañero de Pablo. Pablo, cuando escribe su carta, dice, Demas me ha abandonado, amando más las cosas de este mundo. ¿Y qué decir en la historia post-bíblica, no? ¿Qué decir de Friedrich Nietzsche? El autor de El Anticristo. Aquel que dijo que Dios estaba muerto. Y se enojó cuando supo que alguien ya había dicho esa frase. ¿Qué llama la atención de Friedrich Nietzsche siendo un ateo? Y usted ve la foto de Nietzsche que llega a dar susto. Un hombre perturbado, pero hasta las profundidades del alma. Él era hijo y nieto de pastor luterano.
Y sus 11 años de vida, que lo tienen hoy como el gran filósofo, el gran patrono en las universidades de la sabiduría y de la ciencia, vivió casi los 11 años últimos de su vida en una completa demencia. Vivió loco, un día lo pillaron muerto, sin vida, en Italia, en las calles de Turín. Un hijo y un nieto de un pastor. Y él no escuchó a su abuelo, no escuchó a su padre, no obtuvo ningún beneficio espiritual. ¿Y qué hablar de Abraham Piper? ¿Sabe quién es Abraham Piper, no? Es uno de los hijos de John Piper, que refuta todo. John Piper, uno de los mejores predicadores que tenemos en la actualidad, ya en fin de carrera. Un hombre excepcional. Con algunos, los que estamos aquí, tuvimos el privilegio de escucharlo en Argentina. Un hombre así de este tamaño, delgado, pero un hombre extraordinario, con una influencia mundial predicando el Evangelio, con una N cantidad de libros producidos, pero uno de sus hijos usa las redes sociales para refutar todo lo que su padre enseña. ¿Cómo es posible? Cercado de beneficios, pero la ceguera espiritual los domina y hace que rechacen al Maestro. Incluso la Biblia no solamente se refiere a personas que rechazan a Cristo, a pesar de ser cercadas y rodeadas con tanta luz. Hay ciudades enteras que han visto la mano de Dios y no han creído. Nos leíamos nosotros en el texto: ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín, que si se hubieran hecho en Sodoma las obras que se han hecho en ti, hace tiempo que se habrían arrepentido. ¿Qué puede ser hecho? ¿Qué puede ser realizado por este tipo de personas que han sido bendecidas de cierta forma, cercadas con un ambiente sano, saludable, han escuchado al mejor de todos los maestros y terminan condenados? ¿Qué se puede hacer por ellos? ¿Sabe lo que se puede hacer por ellos? Nada. Nada. Porque la salvación es personal. Y aunque tú tengas a tu padre y a tu abuelo y a tu tío, a todos, a tu mujer, a tus hijos como cristianos, pero si tú no eres, eso no te va a ayudar en nada. Al contrario, esto va a ser peor para ti. Porque cuando tú te presentes y empieces a dar excusas en el día del juicio final, diga: pero yo ayudaba a mi esposa que fuera, le iba a dejar al culto. Yo le decía: oye, hoy hay culto, ¿no vas a ir al culto? Oye, ayer había reunión de oración, ¿tú no fuiste a la oración? ¿Ah? Señor, yo siempre la ayudé. Yo siempre estuve atento, yo siempre le decía a mis hijos que leyeran la Biblia. ¿Y tú la leíste? ¿Obedeciste? No, es que yo andaba siempre ocupado, yo no tenía buena salud, yo no veía bien con mis ojos, yo tenía problemas de sordera. Excusas. No tienen excusa. Por eso por ellos no se puede hacer nada. Porque después de muertos no hay vuelta atrás. No hay nada que hacer. Por eso que la Biblia nos enseña que no se puede orar por los muertos. Porque ellos están en un estado irreversible. O están con Dios o están en el infierno. Y de ahí sus estados no pueden ser alterados. Se puede orar por personas que podrían venir a la existencia. En este caso, por ejemplo, las mujeres pueden decir, y también los varones, decir: Señor, si tú me das hijos algún día, yo ya oro por ellos, para que tú los bendigas, para que ellos vengan a este mundo, Señor, escuchen tu voz y tu palabra, y crean, y se conviertan, y sean tus siervos. Podemos orar por ellos, podemos orar por personas vivas, pero por personas fallecidas no se puede hacer nada. Jesús lo dijo: entre los que murieron y los vivos hay un abismo, una separación. Los que están allá no pueden ver lo que está en este mundo, y los que están acá no pueden tener contacto con los muertos. Así que esa historia de que yo terminé mi título y se lo digo a mi papá que me está viendo el cielo, no, nadie está viendo nada. Nada. Yo sé que tú estás conmigo todos los días. No, no está.
Porque los muertos no tienen contacto con el mundo de los vivos. No tienen contacto. Es por eso que dice la palabra, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El segundo grupo, que es el punto número 2, no solo vieron, estos fueron un poquito más allá. Estos, porque el versículo 22 dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. O sea, hay un grupo que oyeron. Ahora el versículo 23 y 24 dice así, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no habrían tenido pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. El segundo grupo de personas se clasifica en personas que no solo oyeron, porque hay un grupo de personas que solo oyeron a Jesús, pero hay otros que tuvieron más privilegios y terminaron igual o peor que los primeros. Oyeron y vieron milagros. Tiene que haber sido ver una cosa extraordinaria. Haber visto un milagro de Jesús. Estoy hablando de milagro, no de providencia. Providencia es cuando yo tengo algo que me afecta y por algún medio natural yo mejoro. Por ejemplo, tengo un dolor de cabeza, un terrible dolor de cabeza, pero me puedo tomar un naproxeno y se me pasó. Eso no es milagro. Milagro es cuando el estado en el cual se encuentra la persona es irreversible. Por ejemplo, un ciego de nacimiento. Hágale la operación que usted le haga. Le ponga el colirio que le ponga. El hombre no va a ver. Es imposible. O una persona fallecida que vuelva a la vida. Es imposible. Eso es milagro. Y Jesús hizo varios milagros. Aquí tenemos registrado en este Evangelio 7, de menos a más. El mayor milagro que hizo Jesús estando entre aquel grupo de personas fue la resurrección de Lázaro. Jesús lo resucitó cuando él estaba en el cuarto día y el proceso de putrefacción ya se había empezado a desarrollar en Lázaro. Lázaro se estaba pudriendo y Jesús fue allá, pidió que corriera la piedra y lo llamó y lo resucitó y el hombre salió caminando. Hay milagros de Jesús que a mí me dejan con la cabeza. Por ejemplo, si a mí me gusta un milagro extraordinario de Jesús fue, por ejemplo, fue el primero, haber convertido agua en vino y en buen vino. Y Jesús allí no habló, Jesús no tocó el agua, Jesús no hizo nada, Jesús pensó, dio la orden con su pensamiento y de repente el agua se transforma en vino, con un perfume, con un aroma intenso, que hasta el propio hombre que estaba administrando el casamiento dijo, este es un buen vino. Generalmente los hombres lanzan primero el vino y este tipo de cosas, el peor vino, pero este es el mejor vino que yo he visto. Fue impresionante, pero hay un milagro que a mí me llama mucho la atención. Cuando le pregunta a Pedro, le dice así, Pedro, ¿qué dices tú? ¿Hay que pagar impuestos o no? ¿De quién se cobran los impuestos? ¿Es justo que nosotros paguemos impuestos? Hay que pagar impuestos. Le dijo, Pedro, anda al mar, anda a la playa y tira un anzuelo y va a salir un pescado. Toma este pescado, ábrele la boca y va a haber una moneda. Toma esa moneda y paga el impuesto. Y Pedro va y ocurre tal cual. Tal cual. Impresionante ese milagro. Impresionante. Nunca nadie hizo cosa semejante. Era para haber caído de rodillas delante de él. Pero Jesús dice que este segundo grupo de personas vieron los milagros. Y no creyeron. Siguieron en su incredulidad. Peter Wagner enseñaba, un evangelista americano, dice que para que nuestra evangelización sea efectiva,
tiene que ir acompañada con milagros. Porque la gente quiere milagros. Milagros. Que si le falta un brazo, una oración y empiece, ¡pah!, aparezca un brazo. Tiene que ir acompañada de milagros. Aquí vieron al mayor, los mayores milagros. Vieron al mayor de todos los santos de la historia de la humanidad, que hizo grandes milagros. Y no creyeron. Esta incredulidad es mucho más agresiva que la anterior. El primer grupo vio a Cristo, oyó a Cristo. El segundo grupo vio a Cristo, oyó a Cristo, vio los milagros que Él hizo. Sin embargo, sus corazones no fueron convertidos. Está claro que los milagros que Jesús hacía no tenían por objetivo convertir corazones, porque si no Jesús habría fracasado. Los milagros, ellos apuntaban hacia algo mucho mayor, apuntaban hacia la naturaleza divina de aquel que los hacía. O sea, este hombre que resucitó a Lázaro, que transformó agua en vino, que alimentó a 5,000 personas hambrientas con 5 panes y 2 peces. Este hombre no es de este mundo. Este hombre solo puede haber venido del cielo. Pero ellos se alimentaron, comieron, se limpiaron la boca. Muchas gracias, Señor. ¿Y mañana hay más milagros o no? Y el texto dice, y le seguían de día y de noche. Le seguían por los panes y por los peces. Porque habían sido beneficiados, pero el corazón lejos, lejos del Señor. William Hendrickson, el gran comentarista del Nuevo Testamento, dice, los milagros de Jesús tenían un valor comprobatorio. O sea, los milagros comprobaban que Jesús era el propio Dios, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. Pero ellos no creyeron. No dejaron que la verdad entrara ni por sus oídos, ni por sus ojos. No dejaron que la verdad les llegara al corazón por medio de los oídos, al oír sus palabras y al ver los milagros. La incredulidad deja al pecador en un estado irracional, porque es irracional rechazar la gracia de Dios. Porque la incredulidad hace que los pecadores ignoren su destino eterno. Piensan que todo aquí es esta vida, nada más que esta vida, mi amor, mi mujer, mi esposo, mis hijos, mis placeres, mis anhelos, mis sueños. Piensan que todo lo que es la vida de un ser humano es solo eso. Y olvidan que nosotros tendremos que comparecer delante de Dios. ¿Qué privilegio tuvieron estos hombres? Sin embargo, no sacaron ningún provecho espiritual. Por lo mismo, dice la palabra de Dios, ellos no tienen excusa. Los primeros que oyeron no tienen excusa. Los segundos tampoco, el segundo grupo tampoco tiene excusa. Otro tanto de personas oyeron a Jesús, vieron sus milagros. Incluso algunos, imagínense, que algunos oyeron a Jesús, otros vieron milagros y otros recibieron milagros. Y el corazón como la punta de un diamante, que es lo más duro que hay. No creyeron, a pesar de incluso haber recibido milagros. ¿Recuerda, por ejemplo, usted el caso de los 10 leprosos sanados? 10 leprosos fueron sanados así, de una, por la orden de Jesús. ¿Cuántos fueron convertidos de esos 10? Solo uno, y samaritano. Los demás recibieron el milagro, muchas gracias Jesús, y se fueron a jugar al tejo, se fueron a una cancha de fútbol, se fueron a emborrachar, se fueron a los prostíbulos, se fueron a los campos a trabajar. Olvidaron
de quién había hecho el milagro. ¿Recuerda usted a los 5.000 que fueron alimentados? La Biblia dice que cuando Jesús, después de haber resucitado y haber subido a los cielos, habían 120 en el aposento alto. 120 personas. O sea, podríamos decir que Jesús fracasó rotundamente. 120 pelagatos. El Hijo de Dios. Siendo que Él alimentó a 5.000 personas. Los milagros no tenían el objetivo de convertir el corazón de las personas. Muchos fueron incluso beneficiados. Gracias. Y algunos ni siquiera se dieron cuenta. Algunos probablemente ni siquiera sabían cómo llegaron esos peces y esos panes a sus manos. Sencillamente comieron. Como muchos hoy comen y no perciben que el pan, que todo lo que llega a la mesa, fue mandado por Dios. Porque si Dios cierra la llave y no hay lluvia, hasta ahí nomás llegamos. Todo viene de Dios. También quería decir, hermanos, que es una pobre y vana ilusión pedirle a Dios un milagro para creer. Yo creería de verdad, pero con todo mi corazón, pero si Dios me sanara. Si Dios me sana, yo creo. Y a veces nosotros oramos, pero la sanidad no es la mayor necesidad que ellos tienen. La mayor necesidad que ellos tienen es conocer a Cristo. Para terminar, dice el texto, el versículo 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Esto estaba profetizado en el Antiguo Testamento, principalmente en el libro de Salmos 69, versículo 4, cuando el salmista dice que me aborrecieron sin causa. Porque no solamente estas personas no creyeron, porque no creer no significa necesariamente no rendirse ante Dios. Porque si tú no te rindes a Dios, tú lo rechazas. Y lo rechazas porque tú lo aborreces. Y si aborreces a Cristo, aborreces a la iglesia, y aborreces al Padre, aborreces a la Trinidad, aborreces a todo. Absolutamente a todo. Jesús dice que esta expresión no tienen excusa. Deja a todos los oyentes del Señor Jesús bajo un estado irreversible de culpa y condenación. ¿No sería trágico que alguno de nosotros, Dios en el juicio final, nos diga, tú no tienes excusa? Tú no tienes excusa, amigo. Porque mira, te mandé aquí, te mandé a este pastor, te mandé a este misionero. Además, tú tenías a tu padre, tú tenías a tu madre, tú tenías a un vecino, tú tenías a un compañero de trabajo que siempre te estaba cateteando, ¿o no? Siempre te estaba hablando. Tuviste una profesora que era cristiana. Tú tuviste a un trabajador que te trabajó, que te habló de Cristo. Tú tuviste a un enfermero que te cuidó de ti cuando estabas en un hospital, te habló de Cristo. ¿No te acuerdas? Y ahí están las imágenes. Ahí están. Tu amigo, tú no tienes excusa. Esta actitud hostil hacia Dios ya había sido anunciada en el Antiguo Testamento, que el Hijo de Dios sería rechazado sin causa. Porque el pecador que no cree, no solamente no cree, y es pacífico. Dice, no, yo no creo, pero yo respeto. No, yo tengo mucho respeto. Yo no me río. No, yo no me río de las cosas de Dios. El pecador que no cree, no solamente no cree, él rechaza. Él rechaza. Él le da la espalda a Dios. Él le da una bofetada a Dios. Él dice, tú eres mentiroso. Porque no creo lo que tú dices. Por eso dice la palabra, que aquel que no cree a Dios le hace mentiroso. Y eso es grave, muy grave. Esta expresión también, cuando Jesús dice, me odiaron sin causa. O sea, no había ninguna razón.
para que me odiaran. Por ejemplo, si Jesús hubiese saqueado la casa de una viuda, si Jesús fuese un peso para los pobres, si alguien hubiese dado su vida por Jesús para salvarlo de una pelea del Imperio Romano. Algunos decían, no, este hombre, no, es muy complicado este hombre. Esta expresión, cuando Jesús dice así, me odiaron sin causa, misteriosamente lanza luz sobre la gloriosa dignidad del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue, es y será el hombre más justo, más puro, más santo que estuvo en esta tierra. Y que no hay motivo alguno para que Él sea rechazado. No hay ningún motivo. Y nosotros tenemos solamente la siguiente opción: o nosotros nos creemos en Él y nos rendimos, o somos contra Él. O somos contra Él. Un tiempo atrás hubo una guerra, creo que era en Vietnam, y apareció un niño para enfrentar un tanque de guerra. Apareció un niño con una espada de palo frente al tanque. Y el soldado que estaba dentro del tanque llegó y se largó a reír. Una espada de palo. ¿Una espada de palo me vas a poder hacer algo? Y el niño llegó y respondió, puede que no haga nada, pero van a saber de qué lado estoy. Van a saber de qué lado estoy. Si tú rechazas el Evangelio de Cristo, tú estás mostrando de qué lado estás. Sea de una forma agresiva o pasiva. Rechazo es rechazo. Jesús es digno de toda honra, de toda gloria, de toda adoración. ¿Qué nos daríamos nosotros para verlo? De contemplar su rostro, de oír su tierna voz, de contemplar solo su mirada hacia nosotros, de haber tocado Él nuestro cuerpo, haber colocado su mano sobre nosotros, habernos sanado de todas nuestras miserias. Y a pesar que nosotros no tuvimos ese privilegio, igual lo amamos. Igual lo amamos. Y reconocemos en nuestras oraciones particulares y públicas que la mejor cosa que nos pudo haber pasado en este mundo fue haber conocido a Dios. Fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Me casé, hubo una mujer que se enamoró de mí, todo ese romanticismo, casamiento, luna de miel, matrimonio, hijos, el parto de un hijo, asistir al parto de un hijo, ser abuelo, hacer parte y tener tantas amistades. Pero nada de eso se compara a lo que Cristo nos puede proporcionar. Él es todo, absolutamente todo. Lo podemos ver crucificado, muriendo por nuestros pecados, y para nosotros es la más gloriosa de todas las personas que podemos ver en esta vida. Es lo más glorioso, es lo más sublime. Sin embargo, Jesús dice, a mí me odiaron sin causa. ¿Sin causa por qué? Porque en Él no hay pecado. Él dijo cierta vez, preguntó, algo del diablo, de todo lo que tiene el diablo, de lo que es del diablo, nada de eso hay en mí. En otro momento preguntó, ¿alguien a mí me convence de pecado? ¿Alguien me puede apuntar con el dedo? ¿Alguien me puede tocar una yayita? ¿Alguien me puede decir tu pasado te condena? ¿Alguien puede? ¿Alguien puede? Yo soy la luz de este mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Y ahí tenemos los gran 7 yo soy. Lo más glorioso, lo más sublime, lo más puro, lo más perfecto. Cristo, hermanos, es aquel que lo llena todo. Podemos no tener salud, a veces pasar por la pobreza, la soledad, el temor a qué va a pasar el día de mañana con este mundo, a todos los temores a los cuales nosotros estamos sometidos. Pero si nosotros tenemos a Cristo en nuestra barca, nosotros lo tenemos todo.
Si hay que pasar el lago de noche en una tormenta, pero con Jesús, o a las 10 de la mañana con Él, da igual. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. A veces uno piensa cuando pasa una carroza con un ataúd, y uno piensa, ¿a dónde se fue? ¿A dónde estará esa alma? Con las cosas eternas no se juega. Y tú no tendrás disculpas en el día final. Y si tú hoy osas rechazar a Cristo, tú estás encontrando en Él defectos. No, es que todavía, es que soy muy joven, es que quiero hacer tengo unos proyectos. Mañana. Y el mañana es del diablo. Sus obras, su persona, las de Jesús, generaron causas abundantes para creer en Él. Incluso nosotros no hemos visto a Jesús. Ni siquiera lo hemos tocado. Ni Él tampoco nos ha tocado físicamente. Pero tenemos la más absoluta certeza que Él nos conoce. Y que en el día cuando tengamos que partir de este mundo, Él estará con su mano extendida hacia nosotros. Venid, benditos de mi Padre, entrad al gozo eterno que está preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y para otros dirá, anda a pedirle a María en el día de la muerte. Anda María ahora, que María te saque del infierno. Anda a pedirle a tus amigos que te saquen del infierno. A ti no te gustaban tus amigos. No viniste al Evangelio porque tenías miedo de que se rieran de ti. Anda a llamar a tus amigos. Anda a llamar a tus amigos con los que tú salías. Al carrete. Anda a llamarlos a ellos ahora. Si ellos te pueden salvar. Si ellos te pueden ayudar. Nadie te puede ayudar. Por eso dice la palabra, hoy es el día de la salvación. Termino con 3 preguntas. ¿Usted tiene motivos serios para no servirle a Dios? ¿Usted tiene motivos serios para decir, realmente este muchacho o esta persona, este caballero, realmente no le puede servir al Señor? No, porque él tiene problemas físicos. Él no se puede mover. Él no tiene salud. O no, pues él está lleno de proyectos. Así como que si el Evangelio fuese un estorbo. Como si el Evangelio lo va a dejar deficiente mental. Como que vamos a ser trogloditas intelectuales. Como que ahora se van a reír de nosotros. Y que se rían. Y que se rían. Pero el mundo siempre reconoce lo que somos. Porque cuando hay terremotos, cuando hay plagas, cuando hay muerte, ¿a dónde van? ¿A quién buscan? A los cristianos. Porque saben que ellos tienen a Dios. Entonces, ¿hay motivos serios para no servirle a Dios? Soy muy joven. Muy joven. Estoy con un problema, con un pecado, así que tengo que resolver primero esto, y después yo me lavo, y después voy. Hoy es el día de la salvación. Segunda pregunta. ¿Por qué razón? Porque esta expresión no tienen excusa, no solo se aplica a incrédulos, también la podemos aplicar a creyentes, a nosotros mismos, ¿verdad? Porque nosotros a veces no tenemos excusa. No hay excusa, no hay. Y las explicaciones agravan la falta. Es que estoy estudiando, es que estoy trabajando, es que tengo hijos pequeños, es que tengo 7 hijos. Y Susana Wesley tenía 19 y oraba 2 horas diarias con 19 hijos. No, es que yo tengo hijos pequeños. Es por... El problema es del corazón. Porque con hijos pequeños y todo, si tuviera que ir a recibir una pensión, con lluvia, a las 8 de la mañana, va. Pero como es Dios,
Entonces, la segunda pregunta, ¿por qué razón los hombres que profesan la fe en Cristo son en la gran mayoría de los casos personas sin compromiso con Dios? Porque usted cree que los que abrazan a Cristo y abrazan el Evangelio son fervorosos. ¿Son fervorosos? ¿Lo dan todo por el Evangelio? Dan tiempo, dinero, recursos, talento, familia, todo. Lo dan todo por él. ¿Usted cree que lo hacen todos? Solo unos 3, unos 4, unos 7 de una gran multitud. Pero ¿por qué algunos que profesan la fe en Cristo son tibios? No, es que sabe que yo tengo problemas con el pastor. No, es que yo tengo problemas con este texto de la Biblia. Este texto a mí me baja cuadrado, no me baja redondo, me baja cuadrado. Y entonces yo me atoro, es como comerme un completo atravesado. Esto me cuesta. Y es por eso que yo soy así. ¿Por qué oras tan poco? ¿Por qué amas tan poco a Cristo? Tú que te dices cristiano, ¿por qué haces tan poco por la causa de Cristo? Mira, escúchame bien lo que te voy a decir, porque esto ya lo he dicho en otras oportunidades. Si tú eres realmente cristiano, tú eres salvo. Pero cuando tú coloques tus 2 piececitos en aquel día en el cielo, vas a empezar a llorar profusamente al mirar hacia atrás y al ver que hiciste tan poco. Hice tan poco. Algunos, imagínense usted, algunos, y mal, se limitan solo a frecuentar un culto dominical. Y aquí estamos hablando de alguien que fue a la cruz, alguien que dio su vida, alguien que lo dio todo por nosotros. Pero nosotros estamos llenos de excusas. Porque yo era pentecostal. Entonces allá a mí me sacan el jugo. Entonces como que estoy traumado. Entonces ahora ando de a poquito nomás, así como calmadito por las piedras. Y calmadito por las piedras es exactamente así como uno se queda dormido. Y de repente está encima del muro. Una de las acusaciones más fuertes que yo hago contra la iglesia moderna hoy es esta falta de compromiso con Dios. Y cuando uno va a conversar, lo empapelan en excusas. Pero Dios conoce los corazones. ¿Y tú no eres capaz de reconocer que tú podrías hacer más? ¿Podrías hacer más o no? ¿Con tu dinero tú no podrías hacer más? ¿Cuántas veces gastas dinero en tonteras? ¡En tonteras! Incluso después, gasté plata, pero podría haber hecho más. Pude haber hecho más. Pude haber orado más. Pude haber leído más. Pude haberme consagrado más. Pude haber hecho un curso teológico y haber conocido más a Dios para servir más en mi iglesia local. Lo pude haber hecho y no lo hice. ¿Por qué? Yo andaba con mañas. Yo andaba atravesado. Porque estaba traumado con el pentecostalismo. Y así pasa la vida. Y de repente cuando ya empezamos a reaccionar, ahora sí, ya mi cuerpo no reacciona porque pasó el tiempo. Ahora que tú eres joven, tú puedes orar. Tú puedes pararte en una calle a predicar. Y hoy que se puede, todavía. Yo siempre digo, hermano, en cada esquina de nuestra ciudad hay un púlpito vacío, esperando por un hombre que se pare para predicar. Tú puedes ayunar, tú puedes consagrarte, tú puedes apoyar la obra misionera, tú puedes visitar a un hermano, tú puedes mandar textos de apoyo, de ayuda para otros hermanos que están sufriendo en otras latitudes, pero estás viviendo en tu burbuja, en tu mundito. Y el tiempo pasa y cada vez más pobres, más fríos. Y termina el culto y uno dice al otro, estuvo frío el culto ya. ¿Sabe por qué estaba frío? Porque tú contribuiste con un buen porcentaje para que ocurriera eso.
nosotros, ni yo, ni usted como cristianos, tenemos excusa para no ser consagrados a Dios. Hoy es el día. Señor, dame tiempo y gracia y fuerza para gastar todas mis energías y fuerzas en servirte a ti. Y si yo no tengo eso, tengo que ser convertido entonces. Porque el Evangelio no es ser una estatua en la iglesia. No. Ahí tenemos a la mujer pecadora, derretida delante de Cristo. Hay que salir del muro, de la comodidad, y correr desesperadamente hacia la cruz de Cristo. Y allí, y solo allí, encontrarás el perdón de Dios y la paz que tu alma necesita. Para los que han oído a sus padres y todavía no se entregan, hoy es el día. Yo he hecho funerales de jóvenes con 21 años, con 17 años. Y le dije a uno de ellos, hijo, ¿cuándo usted va a visitar la iglesia? ¿Cuándo tú te vas a entregar a Dios? En algún día, pastor, en algún día. Ya llegará el tiempo. Y ese tiempo nunca llegó. Cuando lo fui a ver, ya estaba muerto, lo habían asesinado, no había vuelta atrás. Hoy es el día para que tú abraces a Cristo. Y los que ya han abrazado a Cristo, entra un poquito más en el mar. Nos dice la palabra, boga mar adentro y lanza tus redes para pescar. Meter solo los piececitos en el mar. Hay que entrar. Hay que sumergirse. Allá están los tesoros. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres que desaparezcan de ti los miedos, tus temores, tus traumas, todas tus tonteras? ¿Quieres? Sumérgete en el océano de Dios. Y lo encontrarás. Y saldrás allí renovado, como un águila, dispuesto a hacer la obra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por la tremenda oportunidad y privilegio que nos das de estar aquí frente a ti, frente a tu palabra. Nos conoces. Sabes perfectamente quiénes somos. Me conoces, nos conoces. No hay explicaciones, no hay excusas contigo. Te pido, Señor, que las personas que aún no han sido convertidas, hoy lo puedan ser. Y hoy se arrepientan y vengan a Cristo para tu gloria. Y conozcan la maravilla del Evangelio, cómo es bueno amarte y servirte, Señor. Te ruego, Señor, por nosotros que somos cristianos, que nos des un corazón fervoroso, con alta temperatura, Señor, por ti. No fríos, ni mucho menos tibios, como lo dice la palabra, calientes, con temperatura alta, una pasión por ti, por tu gloria, por conocerte, por amarte, por caminar contigo, Señor, todos los días de nuestra vida. Perdónanos nuestra debilidad, nuestra superficialidad, la tibieza que nos acompaña, Señor. Perdónanos, quebrántanos y tráenos de vuelta a la cruz. Danos un vislumbre de Cristo y este crucificado, para que Él sea lo más importante para nosotros.
lo más glorioso, lo más sublime. Amamos a Cristo y anhelamos aquel día en que nos llames a tu presencia. No será día de tristeza ni de dolor, será día de gloria, de gozo, ya estar libre del pecado para estar siempre en tu presencia. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.